Alumnos del primer grado de educación secundaria, la clase anterior nos quedamos en el autorrespeto y de ahí dejé una actividad número 3, seguramente que ya ustedes lo han desarrollado. Ahora nos vamos a otro punto, donde dice factores de la autoestima. Nosotros hemos hablado en otras secciones o con alumnos de otras secciones sobre la autoestima. ¿Ustedes qué entienden por autoestima? Cuando se habla de una autoestima alta y de una autoestima baja. ¿Qué características tiene la autoestima alta y por qué se caracteriza la autoestima baja? Primero vamos a ver los factores de la autoestima, aspectos de los factores de la autoestima. Autoestima hemos dicho que viene a ser el quererse, el amarse uno mismo. Y para quererse y amarse uno mismo tiene que ingresar a su mundo interior. Para ingresar al mundo interior y preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Cómo diablos soy yo? ¿Por qué soy así? Es decir, una serie de preguntas. En mis estudios, ¿qué áreas me gusta más? Es decir, una especie de examen de conciencia. Esa es la autoestima para conocerse a sí mismo. ¿Y cuáles son los principales aspectos de la autoestima? El aspecto físico, 1, el aspecto intelectual, 2, y el aspecto emocional. Son 3 los principales aspectos de la autoestima. El aspecto físico, ¿de qué nos habla? El aspecto físico es reconocer cómo son y cosas les afectan. ¿Cómo son? ¿Cómo soy yo? ¿Qué cosas me afectan? ¿Qué cosas me favorecen? ¿Cómo es mi desarrollo intelectual, educativo, etcétera, etcétera? Y buscar la estrategia para superar. Si tengo una autoestima, alumnos, si tengo una autoestima baja, tengo que superarlo, pues. Tengo que hacer una serie de actividades como para poder superar esa autoestima baja, para ir logrando y llegar a la alta autoestima. Ya les estoy diciendo que autoestima significa quererse, amarse, conocerse a sí mismo. En el aspecto intelectual, reconocer sus capacidades y debilidades. Es decir, ustedes tienen que reconocer cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y en este caso tendríamos que aplicar nosotros FODA. ¿Y FODA qué diablo significa? La F significa fortaleza. La O significa oportunidades. La D significa debilidades. Y la A significa amenazas. Ustedes y nosotros tenemos nuestras fortalezas y tenemos nuestras debilidades. Y no me van a decir que no. ¿Puedes poner un ejemplo de tu fortaleza? Por supuesto. ¿Y puedes poner un ejemplo de tus debilidades? Por supuesto. Un ejemplo de fortaleza. Me gusta el estudio en forma, digamos, gradual. Me estoy superando cada semana, cada mes, cada año. Estoy elaborando mi proyecto de vida. ¿Y qué cosa viene a ser un proyecto de vida? El proyecto de vida viene a ser una serie de acciones en el que tenemos que desarrollar a partir de la fecha hasta culminar, hasta terminar. Tu proyecto de vida puede ser, por ejemplo, terminar secundaria, luego ir a la universidad,
estudiar en la universidad los 5, 6, 7, 8 años y luego recibir tu título. Después viene el magíster y después vendrá pues el doctorado. Ahí termina tu situación. Esos son tus proyectos de vida. Eso es lo que tienes que ya empezar a pensar desde hoy, desde ahora, mis queridos alumnos. Después viene esta cuestión del aspecto emocional. Hemos dicho lo físico, lo intelectual y lo emocional. Lo emocional deben reconocer, aceptar y manejar sus emociones. Deben de reconocer, aceptar y manejar sus emociones. Hay un momento de emoción, esto tienes que saber manejarlo. No agarrar y hacer cosas violentas, agresivas, no, sino tienes que utilizar. Esto es lo que estoy denominando yo la famosa FODA, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Las debilidades, ¿en qué estoy flojeando? ¿Cuáles son los puntos más débiles que tengo en el colegio, en mi casa, en la comunidad? ¿Cómo no vas a conocer esas cosas, equipo? Por supuesto que sí lo conoces, ¿sí? Aparte, la autoestima y el comportamiento consiste en identificar quiénes tienen autoestima fortalecida y quiénes tienen autoestima debilitada. Tú puedes agarrar y hacer una relación de tu autoestima fortalecida y de tu autoestima debilitada. Tu autoestima debilitada tienes que ir superando cada día en forma progresiva, por favor. Luego vienen las personas con autoestima fortalecida. Vamos a ver en qué consiste o por qué se caracteriza esa autoestima fortalecida. Reconoce sus cualidades y demuestran sus habilidades y talentos. Oh, qué bonito. Talentos, eres un talento. ¿Qué capacidad intelectual tienes? ¿Qué capacidad emocional tienes? ¿Qué prácticas de qué? De los valores, qué responsable eres, qué puntual eres, etcétera, etcétera, etcétera. Son tus fortalezas. 2, cuidar su aspecto personal por respeto a sí mismo y a los demás, claro. Tienes que cuidar tu respeto en forma personal, porque tienes que aprender a respetarte a ti mismo y tienes que aprender a respetar a los demás. Por supuesto. Otra característica. Se preocupan por su salud física, emocional, al identificar y evitar riesgos. Ahora que estamos en esta pandemia, tienes que cuidar tu salud, tienes que cuidar tu aspecto físico, tu aspecto emocional, al identificar y evitar riesgos. Por ejemplo, estamos en un momento de riesgo y tienes que mantener, ¿qué cosa? La distancia. Tienes que agarrar y estar con tu mascarilla. Tienes que agarrar y tienes que saludar, digamos, a 1 metro de distancia, 1,5 metros, 2 metros de distancia, con el codo de repente, etcétera, etcétera, etcétera. Otra característica, resuelven conflictos y aceptan la responsabilidad de sus acciones. Claro, si cometes una falta o un error, tienes que ser responsable en reconocer de que sí has cometido ese error, de que sí has hecho esta actitud positiva. Es decir, la responsabilidad viene a ser el reconocer nuestros errores y nuestros méritos, nuestros aciertos. Se sienten motivados para aprender cosas nuevas y se plantean metas para el futuro. Claro, ¿cómo no vas a querer descubrir cosas nuevas? ¿Cómo no vas a querer a superarte ya teniendo esos conocimientos nuevos?
Y sobre todo, tienes que ir preparándote hoy para el futuro. Tienes que prepararte hoy para el mañana. Por supuesto, manifiestan sus sentimientos y muestran respeto por los sentimientos de los demás. Claro, sentimiento de emoción, de tristeza, de alegría. Uno mismo tienes que sentir y tienes que sentir el sentimiento por las demás personas. ¿Cómo no vamos a tener un sentimiento, por ejemplo, de tristeza o de que las personas que van migrando a sus regiones hoy, en el momento más difícil en el que estamos viviendo? Ahí sentimos emociones, sentimos tristezas, sentimos alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes cositas. Y manejar adecuadamente sus emociones, no en forma exagerada, sino bien controlada. Son las principales características de la autoestima fortalecida. Autoestima fortalecida. Fortaleza, yo estoy lleno de fortaleza. ¿Qué significa? Tengo todo a mi favor y estoy de menos a más. Me estoy desarrollando desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Actividades, alumnos, les voy a dejar una tareita. Los factores de la autoestima. Explique. ¿En qué consiste el sentido de pertenencia a un grupo? ¿En qué consiste el sentido de pertenencia a un grupo? El sentido de singularidad, el sentido del poder y la influencia del grupo. Ahí hay 4 asuntos. Explique en qué consiste el sentido de la pertenencia a un grupo, el sentido de singularidad, el sentido de poder y la influencia del grupo. El poder viene a ser la capacidad que tienen las personas para poder resolver problemas, para poder seguir superándose. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a pasar a otro punto. Personas con autoestima debilitada. ¿Por qué diablos se caracterizan esas personas con autoestima debilitada? Repito, ya les he dicho que autoestima es quererse, es amarse, es cuidarse, es superarse uno mismo. Esa es la autoestima alta. Y la autoestima debilitada, ¿cuáles son sus características? Evitan o desconocen mostrar sus cualidades, sus habilidades y talentos. No tienen esas cualidades, no tienen esas habilidades y no tienen esos talentos. Por eso se caracteriza el individuo, hombre o mujer, con autoestima debilitada, porque tienen esas 3 características. Otra característica, descuidan su imagen, su manera de ser, descuidan completamente, hasta su alineo personal, su imagen, su vida intelectual, descuidan de más a menos. Descuidan su salud y tienden a correr riesgos. Ahora que estamos en esta situación, hay muchas personas que descuidan su salud y están en un riesgo agresivo. Eso lo vemos en los mercados de Lima, eso lo vemos en los mercados a nivel nacional. Entonces, descuidan su salud, por supuesto, y tienden a correr riesgos. Y hay que tener mucho cuidado con esta situación, mis queridos alumnos. Otra característica de la autoestima debilitada, sienten tomar temor a enfrentar situaciones nuevas, sienten temor, tienen miedo a tomar decisiones en situaciones nuevas y tienen grandes dificultades para tomar decisiones.
hay mucha duda. Aunque a veces les he dicho a mis alumnos de tercero, cuarto y quinto, es bueno dudar. Es bueno dudar, porque si no dudaríamos, estaríamos completamente convencidos de las cosas, de todas las acciones que realizamos. Y no es así. Entonces, en algunos casos es importante la duda para poder superar. Evaden los conflictos y las responsabilidades. Evaden los conflictos y las responsabilidades. La responsabilidad es reconocer las acciones buenas o las acciones buenas o malas. Por eso se dice, soy responsable, he cometido el error y reconozco. O puede decir, soy responsable porque he realizado esta acción. Y punto. No se sienten motivados para aprender a alcanzar nuevos logros. Están apagados, no tienen esa motivación. Entonces, no están alcanzando nuevos objetivos, nuevos logros. Están, digamos, un poco desanimados. Eso es la autoestima, pues, característica de la estima debilitada. Reprimen sus emociones o dejan que los dominen. Reprimen sus emociones. ¿Qué vienen a ser las emociones? Y dejan que los dominen sus emociones. No puede ser, pues. Y por último, se dejan influenciar por las opiniones de los otros. Somos algunas veces manejados. La idea que tiene fulano de tal prevalece sobre mis ideas y me dejo dominar. Ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Así será. Pues, respondemos de esa manera. Esas son las principales características de la autoestima debilitada, de la autoestima baja. Entonces tenemos que agarrar y superar esas estimas bajas aprovechando algunas oportunidades, y mucho cuidadito con las amenazas. Tenemos que tener mucho cuidado porque las amenazas vienen de afuera. Esto es lo que estamos pasando ahora, es una amenaza. ¿De dónde ha venido? Ustedes sabrán seguramente de dónde ha venido esta cuestión de coronavirus. Esa es una amenaza, porque la amenaza viene de afuera. No se crea en la misma institución educativa, sino la amenaza viene de afuera. De repente, por ejemplo, el tráfico de los vehículos motorizados. Hay algunos choferes o algunos mototaxistas irresponsables. Eso viene a ser amenazas para los alumnos, para ustedes, para las personas, para los individuos, para los objetos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa cuestión de amenazas. Objetos, nos reunimos para poder plantear algunos problemas y luego dialogar, luego conversar y a las finales tomar decisiones. Luego tenemos el sentido de la singularidad. Es muy diferente a la pluralidad. Lo plural es varios y lo singular es un sujeto, una persona, un individuo. El sentido del poder, capacidad que tienes tú para resolver problemas en la casa, en el colegio y en la comunidad. Ya eres ya un puber, estás entre los 10, 11, 12, 13 años de edad. Esa es la época de la pubertad y tienes que estar preparándote también para la adolescencia, que es la etapa más difícil del desarrollo humano. El sentido del poder, la capacidad de tomar decisiones, el desarrollo de modelos, por supuesto, qué modelos, qué características, qué sistemas, y la influencia del grupo. Es importante la influencia del grupo. Todos reunidos, dialogamos, conversamos ante un problema, ante una situación difícil y planteamos alternativas de solución. Esos son los factores de la autoestima. La identidad personal, o sea,
la persona como sujeto, como individuo. Todas las personas queremos saber quiénes somos, por supuesto, cómo somos y qué queremos hacer. Esas son las preguntas que tú tienes que hacerte en este caso. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Y qué quiero hacer? Y cuando estamos en grupo, diremos quiénes somos, cómo somos y qué queremos hacer. Plantear un problema y luego plantear alternativas de solución a este problema previo diálogo, previa conversación. Componentes de la identidad. Los componentes de la identidad son el sentimiento de la identidad personal. ¿Cómo te identificas tú como persona? ¿Cómo te identificas tú como sujeto? Después viene el reconocerse a sí mismo. Tú tienes que aprender a reconocerte a ti mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Por qué soy así? Etcétera, etcétera, etcétera. El carácter personal. Tienes que agarrar y conocerte tú mismo. Tu carácter, cómo eres, por qué eres y para qué eres así. La proyección de uno mismo en sus actos. Las acciones que realizas tú tienes que proyectarte hacia el futuro. Y la identificación con el grupo social al que se pertenece y con los ideales que se defienden. Eso ya es el trabajo grupal. Hay un grupo A que se identifica por tales cosas. Hay un grupo B que se identifica por estas cosas. Hay un grupo C que se identifica por estas cosas. Entonces, es la identificación, el sello característico de cada grupo. Grupo A, grupo B y grupo C. De repente por su vestimenta, de repente por su educación, de repente por su grado cultural, de repente por la práctica de los valores. Cada grupo se caracteriza porque se identifican. Muy bien, jóvenes. Ahí estamos terminando. Cierren ustedes esa llavecita y viene la actividad número 5. Las preguntas van desarrollando en forma progresiva. Tienen casi una semana como para ir trabajando en forma gradual. Pero háganlo pues con calidad, no lo hagan pues a la champa. Trabajen, supérense, tengan una autoestima elevada. Supérense cada día. Ya les estoy diciendo, prepárense hoy para el mañana. Pregunta número 1. Explique la diferencia entre alta y baja estima. Explique la diferencia entre alta y baja estima. Autoestima, perdón. Listo. 2. ¿Qué entiendes por identidad personal? O sea, ¿cómo te identificas? ¿Qué entiendes tú por esa identificación personal? Y si puedes, con ejemplos, pues. 3. ¿Cuáles son tus principales fortalezas y tus debilidades? Menciona 4 ejemplos de cada uno. 4 ejemplos de fortalezas y 4 ejemplos de debilidades. Y tus debilidades lo puedes superar aprovechando algunas oportunidades. De repente estás un poquito mal de salud y de Lima o de otro sitio viene un gran médico y están en Chavín una reunión para agarrar y hacer una conferencia a ese médico. Tú como tienes algunas debilidades, puedes asistir ahí para aprovechar esa gran oportunidad de la presencia de ese profesional en la provincia de Barranca. ¿Sí? ¿Es entendido? Listo. Y por último, 4, ¿qué entiendes por proyecto de vida? Ya les he dicho que el proyecto de vida viene a ser un conjunto de acciones que se tienen que realizar a largo, mediano y corto plazo. Todo proyecto de vida es medible. Todo proyecto de vida se puede medir, se puede evaluar. Y todo proyecto de vida tiene su misión y tiene su visión. Entonces, y objetivos. Y yo diría, ¿qué entiendes tú por misión? ¿Qué entiendes por visión? ¿Y qué entiendes por objetivos? ¿Está bien? Gracias. Chao.